lo que tenés que saber para iniciar una colocación de cerámico, ¿sí? Como podés ver, acá tenemos toda lo que es la vivienda sin colocación, ¿ok? Acompáñame. Tenemos todo el pasillo, tenemos el baño y la habitación, ¿sí? Entonces, ¿cómo iniciamos una colocación? Lo primero que vas a tener que hacer, vas a tirar un hilo presentando el primer cerámico. Vamos a presentar uno ahí, vamos a presentar otro acá. Y vamos a tirar un hilo, una tanza en este caso, bien tirante, ¿sí? Respetando esta pared, que yo sé que está escuadrada, porque esta pared no está escuadrada. Mirá, esta pared viene derecha y hace un quiebre. Acá lo vemos. Esa es la falsa escuadra que tiene esta pared, porque yo estoy respetando el hilo. Como te dije, vuelvo a explicarte por si no entendiste. Ponemos el primer cerámico y en la punta, en la pared que está derecha. Como sabemos que esta pared está falsa escuadra, el hilo ya nos va a marcar. Y acá nos canta la falsa escuadra que tenemos. Pero no le vamos a hacer caso porque la falsa escuadra no tiene arreglo. La falsa escuadra, como mucho vos la podés disimular para qué lado la querés tirar y disimule. En este caso, como tenemos un cerámico que simula un parquet, lo podemos más o menos disimular bien, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, que tiramos un hilo como guía, el segundo paso es ponerle una regla en forma de cruz. Alumbrar un cachito acá, filmame acá. Esto nos está marcando una escuadra, ¿ok? Esto es básico para principiantes, sin complicaciones. Entonces, ya teniendo la escuadra, vamos a salir pegando la primera hilada, la primera fila de placas, y si hay falsa escuadra en las paredes, la vamos a llevar. Por eso siempre es muy importante dejar un corte, porque si hay falsas escuadras no vamos a tener un problema mayor de vista que quede mal. No sé si me explico bien. Lo vamos a disimular si hay falsas escuadras. Siempre vamos a tener que tener un punto de referencia, en este caso es la pared del hilo, y esa pared va a ser la referencia. Una vez que marcamos la escuadra, te dejo en el enlace de video cómo escuadrar pisos y ahí inicias la colocación. Ahora, más adelante en el video, te voy a mostrar cómo se van pegando y la separación más o menos que le tenés que dejar. Así que seguimos adelante con el video. Muy bien, una vez que ya hicimos la primera fila con la regla escuadrada, ¿sí? Ahora yo te voy a hacer una pequeña demostración de la segunda fila. Le vamos a aplicar el pegamento. Acordate que el piso tiene que estar seco, el cerámico tiene que estar seco. Algunas personas le ponen separadores. Son unas crucecitas que vienen en plástico de diferentes milímetros. Creo que vienen a partir de los 2 milímetros hasta el 1,5 centímetros o una cosa así. Bueno, se las podés poner. Yo en este caso no uso porque, bueno, como estoy acostumbrado a hacer este tipo de trabajo, no necesito. Pero si le pones es mejor. Pasamos la llana acá separadita, ¿ok? Vamos a poner la placa, ¿sí? Hacemos un poquito
de fuerza. Vamos a la siguiente. Le hacemos un poquito de presión. Muchos usan martillo de goma. En este video, como vos no vas a tener martillo de goma, vamos a hacerle simplemente un poco de fuerza. Nada de golpes, simplemente un poco de moverlo. Va a ser suficiente para que quede bien pegado. Bueno, buscamos con el dedo que en las uniones quede igual, ¿sí? Si hay que hacer un poco de presión se le hace. Y así todo el largo. Para que puedas instalarlo en tu casa. Nos vemos en próximos videos.